Ay, ay, ay. Te atrapé. Te tengo una caliente. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, me sorprendiste! Te tengo una caliente. Pregúntame. Preguntas y respuestas. Mi amor, ¿cuáles son o cuál es el mayor problema? Es la pregunta que tienen las iglesias hoy en día. Te fundí. De esta O aprendo. Escucha. y te agarré de sorpresa. O sea, que tú no estás preparado. ¡Ay, qué sorpresa! Estoy sorprendido. Mira. Por más que tú intentes cogerme a mí, I'm sorry for you. Te voy a fundir la masa cefálica. El mayor problema que tienen las iglesias, y no solamente las iglesias, porque la iglesia son Somos 4 paredes. No, somos nosotros. Pero espera. Te voy a decir, espera. Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres tu propia iglesia. Las 4 paredes es un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Pero el mayor problema que tiene el ser humano en general, sin importar si sea cristiano o no, el mayor problema que tiene el ser humano es no saber escuchar. Cuando tú no sabes escuchar, es la base para tú cometer muchos errores. Cuando tú no escuchas bien, por ejemplo, yo te digo que eso es blanco, pero tú escuchas que yo dije que es marrón, y tú vas y dices que yo dije que eso es marrón, pero aquí es blanco, pues tú dijiste que era marrón, porque tú escuchaste que era marrón. O sea, cuando tú no escuchas bien, tú cometes muchos errores. Y el principal error que el ser humano comete al no escuchar bien es juzgar. Cuando tú no escuchas bien, tú juzgas mal. Ahora, ¿qué significa la palabra juzgar? La palabra juzgar es tomar una decisión sobre algo o alguien. Por ejemplo, cuando Salomón se encontraba en el trono, la historia nos enseña de que Salomón se encontró con una situación. Y en esa situación había 2 mujeres que tuvieron hijos al mismo tiempo. Y cada una de ellas, durante la noche, hubo una que por accidente su hijo se ahogó y se murió. Y la otra, astutamente, fue rapidito y lo cambió. Y cogió el que, y puso el de ella que estaba muerto y cogió el que estaba vivo. Pero la madre, al levantarse, vio que no era su hijo. Bueno, el punto fue que ese caso lo llevaron donde Salomón. Y Salomón, ¿qué hizo? Escuchó, pero escuchó bien. Y como él escuchó bien a las 2 bandas, entonces él hizo un juicio. O sea, él dio una ordenanza. Y en base a esa ordenanza se hizo famoso la sabiduría de Salomón. Pero que, para que tú entiendas que la sabiduría de Salomón fue el resultado de ¿qué? De escuchar. Machuca, estás escuchando bien tú. Entonces, ¿Tú cuando, me estás fundiendo? no, te estoy fundiendo la masa cefálica. Cuando tú no sabes escuchar, tú cometes muchos errores. Y entonces, al tú cometer errores, tú tomas malas decisiones. Y cuando tú tomas malas decisiones, las tomas en base a algo o a alguien. O sea, tú estás juzgando a algo o a alguien por algo que tú escuchaste. Ahora, no que dice la Biblia en Mateo, que no podemos juzgar para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgues, seréis juzgado. Eso hay que saberlo entender. ¿En qué contexto Jesús dijo eso? ¿Y a quién Jesús le dijo eso? Si nosotros leemos en el libro de Mateo, Lucas,
Marcos, los evangelios, vemos que Jesús se refería a los fariseos y los escribas. Y en una Jesús le dice a los escribas: ustedes son un hipócrita. Le decía a los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque enseñan cosas que no son bíblicas y las ponen como carga. Pero ustedes mismos No la puedo. el mundo la ponen en práctica. O sea, por eso Jesús le dice: ustedes son un hipócrita, porque ustedes enseñan una cosa que ustedes no viven. ¿Sí? Dice: ustedes no juzguen, porque ustedes no están en la facultad ni en la cualidad de juzgar. Dime, habla bien, ¿qué tú quieres? ¿Entra o qué? Gracias. Bye. Adiós. ¿Qué pasa? Entonces, todo el mundo se quiere poner la capa de juez y no todo el mundo está capacitado para juzgar. Lo primero es que para tú juzgar, tú tienes que tener la capacidad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Viste cómo te fundí la voz cefálica? Te fundí ahí, te fundí. Para usted juzgar, usted tiene que tener la capacidad intelectual, espiritual y moralmente. Porque yo no puedo juzgarte a ti si mi vida no es un ejemplo. Son dos cosas diferentes. Si mi vida no es un ejemplo, yo no puedo juzgar. Por eso es que Jesús le decía: no mires la paja que está en el ojo de tu hermano cuando tú no miras la viga que está en tu propio ojo. Pero después dice que con justo juicio se puede juzgar. O sea, con justo juicio. Para usted juzgar tiene que ser justo primero. Para usted poder juzgar. Usted puede ser justo en su manera de vivir, en su manera de actuar, tanto espiritual como físicamente. Usted es justo. Ahí usted puede decir: no, esto se hace de esta manera, usted está mal. Pero si usted no tiene las cualidades físicamente, espiritualmente, usted no puede juzgar. Porque para una de las principales cualidades para usted tener una vida íntegra es saber escuchar bien. Porque en base a lo que tú escuchas, tú vas a desenvolverte. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. El oír la palabra de Dios. ¿Y qué es el oír? El oído. ¿Usted Wow. oye por aquí? ¿Usted oye por aquí? ¡Wow! Escucha. Por aquí es que tú oyes, tú no oyes por aquí. Ni por aquí. Usted oye por aquí. El oído. Cuando tú tienes un buen oído, pues tú sabes tomar buenas decisiones. Porque está el oído de carne y hueso, y está el oído espiritual. Por eso que dice la Biblia, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? La siguen. Y la conocen. Escucha. Para tú seguir, tienes que conocerla. Entonces, dice: mis ovejas Me fundiste. oyen mi voz. O sea, la conocen y la siguen. Tienen que conocer la voz. Entonces, para usted saber tomar buenas decisiones, tiene que saber escuchar bien y saber diferenciar, porque el diablo te habla y te habla como ángel de luz. Y si usted no tiene un oído fino espiritualmente, usted la va a seguir esa voz. Y ese es el mayor problema que tiene la sociedad entera, no solamente la iglesia, el mundo entero. Su mayor problema es que no saben escuchar, no tienen un buen oído. Y al no tener un buen oído, se van atrás de cualquier voz que escuchan. Y cuando tú te vas atrás de cualquier vocecita que tú escuchas sin tener discernimiento, cometen muchos errores y muchos fracasos. Por eso que hoy en día hay tanta delincuencia, tantos problemas en el mundo entero, tanta división dentro y fuera de la iglesia, tanta guerra en el mundo entero, porque la gente no sabe escuchar bien y se van detrás de una voz que escucharon. Hay gente que escucharon por ahí que 2 y 2 son 5.
Y lo dicen por ahí, los llegan que dudo sus hijos porque lo escucharon, no lo investigaron. Que para usted escuchar bien, tiene que escuchar y investigar. Escuche. Difundir la masa cefálica. En el día de hoy. Escucha. Que esto no se lo revelo en mi carne ni sangre. Hay que saber escuchar. Porque el no saber escuchar trae mucho malentendido. Sí. Mucha confusión. Usted dice que el arroz se hace con agua y aquel le escuchó que hay que echarle aceite. Y después va a decir otra cosa, porque no escuchó bien. El saber escuchar libra a uno de mucha división, de mucho malentendido, de mucha confusión. Porque no sabemos escuchar. Hay que saber escuchar tanto lo terrenal como lo espiritual. Y ahí se van a resolver la mayor parte de los problemas. Escucha.